Ya, chiquillos, muy buenas tardes nuevamente. Vamos a dar inicio a la segunda clase del día de hoy que corresponde a Historia y Geografía. Y hoy día vamos a dar inicio a un nuevo módulo o nueva unidad que se llama Civilización Maya, Azteca e Inca. ¿Ya? Es una materia muy, muy interesante, así que es muy importante que pongan atención porque esta civilización dieron origen a todo lo que nosotros somos hoy en día como civilización también. ¿Ya? Vamos a aprender muchas, muchas cosas divertidas, así que a poner mucha, mucha atención. Antes de empezar, reflexionemos. Quiero que observen la siguiente imagen, que reflexionen sobre la información que ésta los proporciona y luego respondan algunas preguntas que yo les voy a hacer, ¿cierto? Como para reflexionar. Miren acá. La pregunta principal para reflexionar dice, ¿en América siempre han existido los países que hoy conocemos? Por ejemplo, en América, desde el origen de los tiempos, existía Alaska, Canadá, Estados Unidos, México, Cuba, Brasil, Bolivia, Perú, Chile. ¿Siempre han existido los países que vemos acá en América? En relación a esta imagen, respondan las siguientes preguntas. ¿En América siempre han existido los países que hoy conocemos? La misma que hice al principio. ¿Qué creen ustedes? ¿Que sí? ¿Que no? ¿Por qué? Contextualicemos. Así como nosotros cambiamos con el tiempo y el paso de los años, nuestro continente también ha cambiado. No siempre han existido en América las naciones o los países que hoy conocemos. Ahí hay un país, hay un mapa del continente como era anteriormente, ¿cierto? En la antigüedad. Y miren ahora cómo es el mapa. Si bien su característica geográfica, su forma es la misma, los países, las naciones que hoy en día existen, antes no existían, ¿ya? Antes no existían Estados Unidos, ni México, ni Perú, ni Brasil, Argentina, Chile. No, existían solamente algunas tribus, algunas civilizaciones que eran las que dominaban el continente en ese momento. Y eso es lo que vamos a aprender hoy en día. Miren acá. Viernes 21 de junio del año 2021. El objetivo de la clase es reconocer el concepto de civilización a partir de fuentes, registrando las ideas más relevantes. Ahí subrayamos el objetivo, ¿cierto? Y ahí están los datos de la clase número 1 de la unidad número 5 ya. Hemos avanzado muy, muy rápido en esta unidad, así que vamos súper, súper bien. Quiero que observen la siguiente imagen. ¿Qué aprenderemos en esta unidad? En esta unidad, ¿cierto? Que se llama El pasado americano, la antigua civilización maya, azteca e inca, nosotros vamos a aprender primero y vamos a responder las siguientes preguntas. Si siempre han existido los países que hoy conocemos, eso ya lo vimos. ¿Cómo eran las costumbres de los pueblos antiguos para conocer nuestras raíces? ¿Cómo era América en el pasado? ¿Quiénes vivían en la antigua América? ¿Nuestra forma de vida actual se parece a la de los antiguos habitantes de América? Vamos a hacer una comparación. ¿Y qué conservamos hoy del modo de vida que tenían las antiguas civilizaciones en América? Todo eso vamos a aprender hoy en día y en esta unidad, la unidad número 5, ¿ya? Dice así, lo primero que tenemos que tener claro es el concepto de cultura y civilización, ¿ya? Y diferenciar una de la otra. Cultura, ¿qué es cultura? Cuando hablamos de cultura nos referimos a todo lo que resulta del quehacer humano. Por ejemplo, los alimentos y creencias religiosas. Cada país, cada ciudad, cada región o cada continente tiene sus distintas culturas en base a alimentos. No todos comemos los mismos alimentos, no todos tenemos las mismas creencias religiosas. Por eso esta se llama cultura porque forma parte específica de cada uno de los pueblos que lo conforman. El lenguaje y la vestimenta. No todos hablamos el mismo idioma y no todos usamos la misma vestimenta. Nosotros usamos una vestimenta característica, quizás en otro país ocupan otra vestimenta característica. También eso es cultura. No todos hacemos lo mismo. Tenemos distintas formas de ver las cosas. A eso se le llama cultura. Herramientas, organización social y política. Algunos países todavía tienen reyes, otros tienen presidentes, otros no tienen presidentes, tienen primer ministro, ¿ya? Que toma la función del presidente. Por eso tenemos distinta organización social y política. Desarrollo artístico y científico. Algunos países son más orientados al desarrollo artístico y científico, otros son más orientados hacia el deporte, por dar ejemplo. Otros son más orientados a cuidar el medio ambiente, por dar otro ejemplo, etcétera. Al ser una característica particular del ser humano, no todas las culturas alcanzan el grado de civilización, ¿ya? Todas estas que yo le acabo de nombrar son características particulares del ser humano, de un grupo de seres humanos. Si todas estas características la tuvieran todos los seres humanos, sería una civilización, pero como la tienen ciertos humanos sí y ciertos humanos no, solamente alcanzan a ser cultura. Ahí hay una imagen, ¿cierto?, que simboliza lo que es la cultura. ¿Y qué es la civilización?
Es la forma más avanzada de una sociedad cuando ha alcanzado un alto nivel de cultura, ciencia, industria y gobierno. Por ejemplo, la construcción de templos religiosos, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de Dios, Dios es uno solo en todo el mundo, por lo tanto se construyen templos religiosos en honor a Él. Eso es civilización, todo el mundo lo está haciendo. También construcción de carreteras, no solamente hay en un país carreteras, hay en todos los países del mundo existen carreteras porque eso contribuyó a que todos nos formáramos como una civilización y evolucionáramos. La implantación de distintas tecnologías y leyes para gobernar a la sociedad, el teléfono, el internet, el WhatsApp, los automóviles, el tren, los aviones, todo eso es civilización, forma parte de la civilización porque es algo que ocupan todo el mundo, que es común a todos nosotros. La creación de restaurantes, ¿cierto? En todos los países del mundo hay restaurantes y en esos restaurantes yo puedo comprobar la comida de cada país, ¿cierto? Pero el restaurante como concepto es algo que pertenece a la civilización. La creación del mercado y el comercio, eso permitió, que nosotros como pueblo, como mundo, nos uniéramos y pudiéramos intercambiar nuestras culturas formando civilizaciones, etcétera. ¿Ya? Y ahí hay una imagen, ¿cierto?, de una civilización en donde se ven edificios, se ven automóviles, ve una ciudad completa más, un sistema de organización más complejo. Estos conceptos tienen que copiarlos en sus cuadernos los dos porque les van a servir cuando tengan que dar la prueba. Cultura y civilización, ¿en qué se parecen? A pesar de ser dos conceptos distintos, cultura y civilización se parecen más de lo que crees, pues ambas son propias del ser humano y ambas permiten que el ser humano se organice. Ahí hay una imagen y esto también lo deben escribir después en su cuaderno. Yo se los voy a mandar al grupo de Facebook y de WhatsApp para que lo noten. Un mapa conceptual de lo que hemos visto hasta el momento, civilización. Civilización es una cultura con un grado mayor de organización social, organización política y organización política. Es decir, la civilización es una especie de cultura, pero más compleja aún. Recuerden que la cultura es particular de ciertos individuos de un país. Un país puede tener esto, otro no, otro sí, otro no. Eso es cultura. Pero la civilización es un grado o un nivel de cultura general, más complejo todavía, que tiene organización social, tiene organización económica y organización política. ¿Ya? Todos, si un pueblo, un país, una ciudad tiene estas tres características, es una civilización. ¿Ya? Y como nosotros como país tenemos organización social, sí. ¿Tenemos organización política? Sí. ¿Tenemos organización económica? Sí. Los tres elementos que definen una civilización las tienen todos y cada uno de los países, independiente de si en un país gobierna un rey todavía, si en un país no hay presidente pero hay primer ministro, o si en un país hay presidente y no hay primer ministro y no hay rey. ¿Ya? También eso es una organización social, también forma parte de una organización política y la organización económica, independiente de que nosotros tengamos el peso, otros países tengan la libra, otros países el euro, otros países tengan el peso español, otros países tengan el dólar. Eso es una organización política que es común porque todos los países del mundo la tienen y forman parte a contribuir una civilización. Este mapa conceptual, anótenlo porque puede que en el ticket de salida salga. Actividad de práctica guiada. Dice así. Escuchen atentamente la lectura del texto de la página número 3. Luego, léanlo de manera individual y reflexiva y respondan las preguntas que aparecen a continuación. Posteriormente, completen las actividades número 1 de la página número 3. ¿Ya? Dice así. Cultura y civilización. Dice. Los seres humanos, a lo largo de nuestra historia, hemos construido distintos tipos de sociedades y diferentes formas de relacionarnos. Cada pueblo ha tenido su propia lengua, costumbres, tradiciones, economía, fiestas, ritos, creencias, etc. Como no todos los grupos humanos se comportan de la misma manera, se han diferenciado dos conceptos que nos hablan sobre el grado de desarrollo que pueden alcanzar los diferentes pueblos. Los antropólogos denominan cultura a todo el producto del quehacer humano. Bajo tal concepto entienden las técnicas para obtener alimentos, herramientas, creencias, sistema de parentesco, organización social y política, desarrollo artístico y científico, etc. Cada persona debe aprender la cultura. El aprendizaje cultural descansa fundamentalmente en el lenguaje, instrumento mediante el cual se transmite y captan conceptos e ideas abstractas. Por ese motivo, la cultura es un fenómeno esencialmente humano. Con la aparición de la ciudad se produce una distinción entre lo urbano y lo rural. La vida urbana implica el desarrollo de las artesanías, el surgimiento de funcionarios encargados
de la administración civil, comerciantes que intercambian productos locales por otros procedentes de lejanas regiones, de sacerdotes, comisionados para mantener gratos a los dioses, mediante cientos de ceremonias, a fin de que continuasen vertiendo su protección sobre la sociedad, de guerreros cuya misión es defender las tierras y los habitantes de la urbe, o de conquistar otras cuando éstas se hacen escasas. A la cabeza de toda aquella organización se ubica la autoridad máxima, que es su persona, encarna también al Estado. Cuando una cultura alcanza este nivel de complejidad interna, la denominamos civilización. Como podemos ver, todos los pueblos adquieren una cultura y forman parte de ella porque la cultura es esencialmente humana. Sin embargo, no todos alcanzan un grado de civilización porque para eso, primero, un pueblo necesita desenvolver su vida en la ciudad y desarrollar un tipo de forma de relacionarse más complejo. Entonces, la pregunta que aquí aparece y que ustedes van a tener que responder leyendo nuevamente este texto es: ¿crees que la sociedad en la que vivimos es una civilización? Porque no se refiere a la sociedad de nosotros como país en Chile, a la sociedad completa del mundo. ¿Crees que en el mundo que vivimos puede ser considerada una civilización? ¿Por qué? Sí, yo lo considero civilización porque tenemos un sistema complejo en donde cada país tiene su gobernante, su sistema político y su sistema económico. Puede ser. O no, yo creo que no vivimos en una civilización porque nos falta tal cosa. Y ustedes tienen que exponer ahí. ¿Ya? Ojo a esta respuesta. Después dice, actividad 1, que era la primera actividad que debíamos hacer. Junto a tu compañero de banco, en este caso lo vamos a hacer entre todos, yo los voy a ir guiando y ustedes van a tener que ir dándome las respuestas. Piensen en su sociedad y distingan 4 elementos de su cultura y 4 elementos de la civilización. Cultura son elementos particulares del hombre. Recuerden, el lenguaje, la herramienta, su forma de vestir, su forma de caminar, etc. Y civilización, ¿qué puede ser? ¿Ya? Civilización es algo más complejo que es común a todos. Entonces, miren, en cultura yo coloqué como ejemplo el lenguaje. ¿Por qué? Porque el lenguaje forma parte de la cultura de cada país, de cada pueblo. Y en civilización coloqué el puerto. ¿Por qué? Porque el puerto sirve para interconectar, ¿cierto?, distintos lugares para fomentar el intercambio de elementos con otros pueblos. Por lo tanto, formamos una civilización. Ustedes me van a buscar 4 más de cultura y 4 más de civilización. ¿Ya? Actividad de práctica independiente. De manera individual e independiente, completen las actividades número 2 y 3 del CTE de las páginas número 5 y 6. Se revisará en conjunto. Dice, actividad 2. Con tus propias palabras define los conceptos de cultura y civilización y luego cada concepto e ilustra cada concepto en el recuadro. ¿Qué quiere decir ilustrar? Hacer un dibujo. ¿Ya? Por ejemplo, cultura. ¿Qué es cultura para ustedes? Yo lo nombré delante. ¿Qué es lo que es la civilización? También lo nombré. Y una vez que ustedes hacen eso, al ladito, abajito, me van a hacer un dibujo que represente una cultura y un dibujo que represente la civilización. ¿Ya? Actividad 3. Responde reflexivamente. ¿Qué semejanza existen entre los conceptos de cultura y civilización? Yo hubo una diapositiva que coloqué en qué se parecían estos dos conceptos. Ojo ahí. B. ¿Qué diferencia existen entre los conceptos de cultura y civilización? ¿Ya? Letra C. ¿Todas las sociedades desarrollan una cultura? ¿Qué creen ustedes? 4. O D. ¿Por qué existen tantas culturas diferentes en el mundo? Y 5, o letra E, ¿todas las culturas llegan a ser civilizaciones? Yo también eso lo mencioné. Para finalizar, reflexionemos. ¿La cultura y civilización están relacionadas entre sí? Sí, no, ¿por qué? ¿Qué diferencias hay entre civilización y cultura? Nuevamente se preguntó eso. ¿Nosotros vivimos en una civilización o en una cultura? ¿Por qué? Y actividad final, ticket de salida. Copien el siguiente ticket de salida en sus cuadernos. Escriban su nombre y apellido. Cuando terminen, sáquenle una foto y envíenselo al profesor para evaluar. ¿Ya? Y el ticket de salida es este. Colocan su nombre, dice cultura y civilización. A partir de lo aprendido, diseña un organizador gráfico que explique el concepto de civilización. ¿Se acuerdan que yo les coloqué en una diapositiva organizador gráfico o mapa conceptual? Ya, ahí está la pregunta. El que comprendió esa diapositiva, el que la entendió, el que se la grabó en la mente, va a tener el 7 en este ticket de salida. ¿Ya? Y esa fue la clase de hoy día, pues chiquillos. Bien cortita la clase. Esta fue la clase introductoria para lo que se viene ya la próxima semana, que es
ya empezar directamente con la civilización azteca, la maya y la inca. Así que anotar los conceptos porque es muy importante que sepan qué es la civilización y cultura, diferenciar entre una y otra, ¿ya? Y si me hacen el organizador gráfico, mucho mejor todavía porque así van a tener un 7 en esta clase. Les vuelvo a recordar, el día martes, el día lunes no hay clase, el día martes vamos a tener una pequeña evaluación, los primeros 15 minutos, 7 preguntas de multiplicación, 5 multiplicaciones que pueden ser cualquiera del 0 al 9, ¿cierto? Tablas del 0 al 9 se la tienen que aprender todas de memoria, y 2 ejercicios de multiplicación, ¿ya? Por ejemplo, puedo preguntar 23 por 4, esa es una, o puedo preguntar 137 por 3, ¿ya? Ahí ustedes tienen que ir practicando. Díganle a su mamá, mamá, quiero aprenderme las tablas del 0 al 9, pregúntamelas todas y después arme ejercicio en el cuaderno de tablas para yo poder, de multiplicación, para yo poder practicar, así me voy a sacar un 7 en matemáticas. Ya, chiquillos, esa fue la clase de hoy día. Cuídense, descansen. Si van a salir, tomen las normas y cuidados necesarios para poder salir. Recuerden que hay una nueva cepa de esto, así que hay que tener mucho, mucho cuidado. Hay que protegerse porque si bien el cuidado es personal, al cuidarme yo, cuido a los demás también. Así que un abrazo, cuídense mucho, descansen, los quiero mucho. Adiós.